Por escrito. Por escrito. Eleva tus sentidos. Estamos en un programa más de Por Escrito. El día de hoy me acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda y los invita a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook Por Escrito MX, en Instagram Revista Por Escrito, en X @Por Escrito _. Tenemos también canal de TikTok para que nos sigan, Revista Por Escrito. Pueden seguirnos a través del canal de YouTube o el canal de Spotify también. Y recuerden que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche, una nueva emisión a través de Código Libre. Saludos a la Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad Anáhuac. Mi querida Ceci. Mi querido Juan. Pido una disculpa porque estoy un poquito carraspeado. Oh. Es que el cambio de clima y esto Sí, de vivir en el bosque. Ajá. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Mi querida Ceci, ¿cuál es el pretextazo del día de hoy? A ver, vamos a hablar de uno de los escritores también favoritos de Juan Carlos, ¿eh? Vamos a hablar de un portento de la literatura norteamericana, de la literatura estadounidense, que fue poeta, fue ensayista, fue una zeta, Juan Carlos. Y estamos hablando nada más y nada menos que de Henry D. Thoreau. Henry David Thoreau o Henry D. Thoreau, norteamericano, siglo XIX, una de las plumas poco conocidas en Estados Unidos. Claro, quizá su obra no es tan literaria, es más ensayística. Escribió, sí, también con toda intención, por ejemplo, Walden. Uh-huh. Tiene sus diarios, escribía mucho. Era un personaje muy solitario. Buen amigo de Emerson. Emerson es un personaje adinerado, uh-huh, que también le ayudó un poco a Thoreau a establecerse en la misma pobreza que él decide vivir. Pero un defensor, por ejemplo, de los derechos de los mexicanos en las invasiones contra Estados Unidos, inspiró, fíjense nada más esto, inspiró a Mahatma Gandhi. Sí, sí. Es decir, de no haber existido Thoreau, la independencia de la India no habría sido como fue. Así de simple. Sus ensayos son extraordinarios, su aproximación a la naturaleza es algo que queremos rescatar ahora, porque hoy en día está en boga la sustentabilidad, está en boga la ecología, pero muy pocas personas se han atrevido a hacer lo que Thoreau se atrevió a hacer, que es ir a vivir de la naturaleza, con la naturaleza, y es ahí donde tenemos a un personaje extraordinario. Sobre todo, mi querido Juan, que Thoreau fue una persona muy congruente. Él, ahorita hablamos mucho de ecología y nos preocupamos y firmamos pactos internacionales y está el Pacto de París, etcétera, que todo el mundo desobedece. Creo que lo hermoso de Thoreau y su gran legado es cómo él sí fue una persona congruente y decidió irse a vivir al bosque y decidió vivir del bosque y decidió convivir con la naturaleza. Creo, mi querido Juan, que uno de los grandes problemas que tenemos ahorita como seres humanos es la lejanía con la naturaleza. Nosotros, toda esta aceleración social se la debemos a estar tan lejos de la naturaleza y toda esta prisa que tenemos, todas estas grandes velocidades en donde ya hemos perdido mucho el sentido, la naturaleza y el contacto con la naturaleza nos lo recuerda, y esto es parte de leer a Thoreau, nos recuerda esto que estoy diciendo en este momento, y vaya, de que he aprendido mucho de ti, también. No, bueno, uno se aficiona, evidentemente, ya hace rato que estaba dando clase, es lo mismo, es hablar de este regreso a la naturaleza. Voy a poner el lado opuesto. ¿En qué momento? Porque, a ver, el ser humano en su propia evolución civilizatoria, pues empezó muy de la mano con la naturaleza, la necesitaba, ¿no? Recolectar frutos, cazar, etcétera. Pero hay un momento en la vida del ser humano que esto empieza a cambiar. Concretamente hay dos culpables. Bueno, yo culpo a dos. A ver.
Yo culpo a René Descartes, ¿Ah, por? porque René Descartes es el filósofo que dijo pienso, luego existo, y entonces puso al ser humano en el centro. Ok. Y el otro, poquito antes que él, que le tengo mucho amor y mucho odio al mismo tiempo, es Francis Bacon. Ok. Francis Bacon es un personaje que escribió en una obra que se llama El Nuevo Organum para contrarrestar algunas ideas aristotélicas. Él lo que decía es que la naturaleza tiene que estar para el dominio del ser humano. La naturaleza es para que el ser humano la explote. Esa idea, que es muy similar a la de poner al ser humano en el centro, la naturaleza está a mi servicio, no yo al servicio de la naturaleza, es lo que da, digamos, filosófica, humanísticamente, el cambio del teocentrismo, Dios antes era el centro, se vuelve el ser humano el centro, y ahora estamos perdidos. Así es. Por eso tenemos que recuperar la naturaleza, tenemos que regresarle su centralidad, tenemos que tener una relación mucho más estrecha, mucho más cercana, mucho más de respeto con la naturaleza. Refieres a la aceleración social, y aunque esto no lo dice el autor Hartmut Rosa, al que tengo el gusto de conocer incluso en persona, en realidad la única manera que tiene el ser humano de recuperarse a sí mismo es respetando la naturaleza como una entidad diferente a nosotros. Tenemos que dejar de explotarla. Y fíjate que Thoreau no se queda nada más ahí, mi querido Juan. Habla del respeto que nos debemos entre seres humanos. Y eso a mí me parece algo muy importante. A ver, pensemos en los tiempos en los que Thoreau vivía, que efectivamente son tiempos posteriores a Abraham Lincoln, pero en donde se decía que ya estaba abolida la esclavitud, pero sí, pero no tanto. Ajá. Entonces, Thoreau es uno de los defensores más aguerridos de la abolición de la esclavitud, y creo que se debe precisamente a yo respeto a la naturaleza, pero respeto también a mis semejantes, y por eso es por lo que nosotros tenemos que tener yo creo que la emoción regente de Thoreau tiene que ver siempre con el respeto al otro. No importa si a ver, porque pensemos, y esto hoy se oye políticamente incorrecto, pero llegó un momento en la historia de la humanidad en que nosotros no sabíamos, como seres humanos, si los esclavos tenían alma o no. Así de horrible, Juan Carlos, así de horrible. Entonces me parece que esta reflexión de la esclavitud que hizo Thoreau tiene que ver con este respeto. Y lo decías muy bien al principio del programa, dada esta condición, es que Thoreau defiende la postura mexicana en esta guerra, pues casi de despojo que hubo del territorio por parte de los estadounidenses a territorio mexicano. Hay muchas anécdotas de Thoreau, ya las ampliaremos en sus respectivos momentos. Por un lado, provocó un incendio del que le decía Ceci, no se va a arrepentir, Dios mío. aunque sí fue accidental. También hay que entender que, a ver, Thoreau es norteamericano, y al final no deja de ser, pues, el principio de las colonias americanas, pero con una mentalidad del capitalismo anglicano, pues heredero de Inglaterra, sin duda. Y sin embargo, aquí hay un norteamericano que parece que piensa por sí mismo. Eso es algo bastante Esto es algo extraordinario, interesante, claro. Siendo buen amigo de un terrateniente. Lo de la esclavitud, no esclavitud a la que refieres, sí, claro, es que Thomas Jefferson, George Washington, Abraham Lincoln. Eran esclavistas. Bueno, Abraham Lincoln. Lincoln no, pero eran terratenientes. Entonces, por eso tardó un poco de tiempo en disolverse el tema de la esclavitud, y también la esclavitud a conveniencia, porque eso es muy capital. Thoreau entendía la condición humana muy por encima de estas leyes que esta naciente democracia norteamericana estaba teniendo. De modo que es un personaje que se sale del contexto, se sale de todo. Es raro. Es raro. Es extraño, Dicen que era sí. hosco, jamás se casó, no se supo que tuviera amante de ningún tipo. Amaba la naturaleza, eso sí. Leyendo sus diarios uno se da cuenta de el extraordinario ser que había allí. Y, a ver, también seamos francos, ¿no? Aprovechó que Ralph Waldo Emerson, que era su amigo, era terrateniente, que tenía terrenos, pues mandó a Thoreau
le dio la oportunidad de vivir en sus territorios. ¿Sabes cuál era el oficio de Thoreau? ¿Cuál era? Agrimensor, Y es decir, medidor de terrenos. qué padre. A eso se dedicaba y por eso es que viviera en el bosque, que tuviera su cabañita, extraordinario que la haya hecho él mismo, pues hace bastante sentido. Como Con dices, $30. Thoreau es una persona que buscaba vivir conforme pensaba. Así es. Este es el platillo que tenemos el día de hoy. De momento, vamos a la siguiente sección. Vámonos. La Biblioteca Redonda. Bienvenidos a su gustadísima sección de la Biblioteca Redonda, que también es circular. Hoy vamos a hablar de uno de los poetas, de los literatos emblemáticos, no solo de la literatura estadounidense, sino de la literatura mundial. Y claro que me refiero a Henry Thoreau, quien ha hecho siempre mucho hincapié en sus obras relacionarlas con la naturaleza, porque a él el contacto con la naturaleza le cambió trascendentalmente el paradigma, sobre todo de él frente a la naturaleza, y gracias a él el paradigma de la literatura y el arte frente a la naturaleza. Sus ideas eran muy relevantes y partía de la búsqueda del valor de la vida en una Biblia, de la que su filosofía estaba como muy en el corazón de Thoreau, y él escribió un ensayo, uno de los ensayos pues más importantes a este respecto, y este ensayo lo tituló Walden. Si nos centramos en la vida de Thoreau, Thoreau era un hombre raro, hay que decirlo, y muy bueno para observar, para poner atención. Él tenía aspectos muy, muy curiosos, incluso divertidos, y esto es lo que lo ha hecho ser un personaje tan emblemático, tan misterioso, independientemente de su calidad literaria. Por si no lo supiéramos, o sea, a ver, hubo un incidente muy, muy impactante para él. A él le gustaba el contacto con la naturaleza, pero era una persona más bien urbana. Entonces, cuando una vez se fue él solito a acampar, trató de hacer una fogata y con esa fogata hizo un incendio forestal en el año de 1844, y por preparar su comida, una chispa alcanzó una parcela cercana y comenzó un incendio de proporciones hasta 300 acres. Eso fue traumático para Thoreau, fue muy, muy fuerte, y curiosamente, esta dualidad de decir hice daño, pero me quiero internar en el bosque. Uno de sus mejores amigos, William Ellery Channing, era un poeta y sabía lo que estaba pensando su amigo y le dijo: yo creo que a ti lo que te conviene es acercarte más a la naturaleza y verdaderamente entrar en este contacto con la naturaleza. Thoreau entiende entonces que la vida lo estaba invitando a vivir en el bosque y se va a vivir en una cabaña que estaba verdaderamente en el centro del bosque, y pues de repente él no sabía cuánto dinero se tenía que llevar, cómo tenía que hacer para sobrevivir, y entonces se considera que Thoreau compró esta cabaña, la desmontó y usó sus tablas para construir la suya propia. Claro que sí, ¿por qué no? Y esto le llevó económicamente menos de $30. Por el aspecto del que Thoreau estuvo viviendo en el bosque, muchos consideran que él pudo haberse convertido como en una especie de ermitaño que se alejó de la sociedad, pero esto en realidad es difícil decirlo, no ocurrió. Thoreau quería estar lejos del mundo, pero esto no le provocó una escisión de la realidad, ni un cambio de carácter, ni mucho menos que se convirtiera en un ser antisocial. Más bien, lo que él optó fue por una vida muy rudimentaria, muy sencilla, que lo ayudó a sensibilizarse y a entender mejor cómo transmitir el mensaje de quién es el hombre y qué es la naturaleza, y cómo el ser humano se debe de relacionar
con la madre naturaleza. Para llegar a la culminación de su obra más importante, que es Walden, esta que yo les platicaba, el autor llevó a cabo un experimento que duró, fíjense bien, qué chistoso, 2 años, 2 meses y 2 días. El libro se divide en 4 estaciones que marcarán una vida de 1 año aproximadamente, pero el autor vivió el doble de tiempo en la campaña, plantó su propio huerto y vivió en ese huerto en donde él se hizo autosuficiente y vivió a partir de todo lo que recogía en el bosque. Ese es Thoreau, uno de los poetas más importantes de la literatura mundial. Conversaciones. Imaginemos, mi querida Ceci, que estamos en la casita de Henri Thoreau tomando una tacita de té. Ok. Donde solo hay 2 sillas, una mesa, algún leño por allí. Su fantasma también, ¿no? No lo sé. ¿No? No lo sé. Yo creo que sí fue un hombre feliz. Yo creo A que pesar sí. de que la gente lo miraba con osquedad. Pero vamos a empezar la conversación y yo sé que me vas a sugerir empezar por lo más fuerte y lo más importante, porque no podemos no hablar de desobediencia civil. Yo creo, a ver, Juan, a mí me gustaría poder interpelar a Thoreau, ¿no? ¿Qué le lleva a un niño fresa, ¿no? A un niño pijo, dirían en España. ¿Qué le lleva a una persona nacida en el privilegio a alejarse del privilegio y vivir de una manera tan sencilla? Y mi única respuesta, Juan Carlos, ya me dirás, es la congruencia. Es la búsqueda de la congruencia y creo que Thoreau es un gran ejemplo de esta búsqueda de congruencia. En esa condición, cuando él observa el privilegio de su propia familia, de sus amigos, de sus conocidos, etcétera, él, de una manera muy independiente, pues él llega a sus propias conclusiones. Y estas conclusiones, como bien dijiste, de repente incluso van en contra de lo que su propia nacionalidad quisiera ver. Le da la razón a México por sobre la razón a Estados Unidos, impulsa a grandes pensadores que cambiaron la historia de la humanidad como Mahatma Gandhi, pero también como Martin Luther King. Y ellos no leyeron Walden, ellos leyeron Desobediencia Civil. ¿Qué leyeron, Juan Carlos? A ver, Desobediencia Civil es un ensayo muy recomendable, no es tan extenso, en el que Thoreau expone básicamente una cosa: cómo poder ser rebelde sin confrontar a la autoridad. Es un ensayo fantástico. Alguien que leyó ese ensayo fue Mahatma Gandhi. Gandhi, abogado indio, tiene un episodio muy interesante donde comienza su desobediencia civil en Sudáfrica. Recordemos que tanto la India como Sudáfrica fueron territorios ingleses y estamos en tiempos del imperialismo inglés. De modo que había pedido el gobierno inglés a los sudafricanos hacer su carnet de identidad. La gente se resistía a hacerlo. Gandhi, como abogado en aquel entonces en Sudáfrica, convence a la gente de sacarse el carnet a cambio de algunos derechos básicos civiles. ¿Qué ocurre? Que se sacan el carnet, pero el gobierno inglés no hizo su parte. Entonces, ¿qué hizo Gandhi? Muy sencillo. Convocó una gran hoguera y le pidió a todos los sudafricanos que ese carnet, que podrán imaginarse, no estaba en internet. No, claro que no. Eran tarjetas de plástico, eran más bien hojas. Hicieron la quema de todas las identidades porque el gobierno no había cumplido su parte. Entonces, al final, deshizo lo que el gobierno quería: una desobediencia silenciosa, una desobediencia civil, que después inspiraría, todos conocemos a la figura de Gandhi con la independencia de la India, una independencia pacífica, que no necesitaba esa violencia extrema del otro lado. Con congruencia, Ceci, con el ejemplo,
de esa forma es que podemos hacer las cosas, por eso no nos podemos perder Desobediencia Civil de Thoreau. Y fíjate que escuchándote hablar, Juan Carlos, pienso también en la gran influencia que tuvo en el discurso de Martin Luther King a lo largo de toda la vida del Dr. King, porque hay que decirle siempre Dr. King porque él fue el primer hombre de raza negra en conseguir un grado de doctorado. A él sí hay que reconocerle eso. Y él lee a Thoreau. Y si ustedes leen o ven, porque está en internet y es muy, muy fácil de verlo, el discurso emblemático de Martin Luther King, I Have a Dream, se van a dar cuenta cómo las metáforas muy bien elegidas que él escogió para este discurso vienen muy relacionadas con el ensayo de desobediencia civil y con esta relación que hace el Dr. King entre la naturaleza, desde los montes escarpados hasta las llanuras planas, etcétera. O sea, el Dr. King hablaba de la unidad, hablaba de por qué Juan Carlos y yo somos dignidades iguales. Entonces, esto estuvo muy inspirado en este ensayo de desobediencia civil. Voy a leer algunas frases de Desobediencia Civil. El mejor gobierno es el que gobierna menos. Ay. Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. Visitad un arsenal y contemplad a un infante de marina. Eso es lo que puede hacer de un hombre el gobierno americano. A ver, es una crítica también al gobierno americano, y otro de los ensayos que va a hacer es este que habíamos platicado sobre la defensa, una defensa escrita, no se opuso como tal a la guerra con México en 1845, pero sí escribe sobre ella. Tiene otro ensayo que se llama La esclavitud en Massachusetts. En fin, un pensador, un libre pensador americano, que, a ver, lo acabamos de leer, primero es ser hombre y luego es ser ciudadano. Lo más importante es la humanidad, después las nacionalidades. Y me parece, mi querido Juan, que esta forma muy particular que tenía él de pensar, hablando en términos muy literarios, tú decías, es que tal vez Thoreau era más ensayista que literato, pero es que sus ensayos son joyas de la literatura. Sí, sin duda. Son, no solamente están impecablemente escritos, sino que verdaderamente son palabras muy precisas. Son ensayos literarios, Juan. O sea, sí, yo creo que sí, el ensayo es literatura. ¿De qué otra obra te gustaría hablar de Thoreau? Pues mira, háblame por favor, me encantaría porque me picaste la curiosidad de sus diarios. Quiero que me cuentes de sus diarios, Juan Carlos. Yo no los he leído. Encontré en la Feria de Guadalajara hace 2 o 3 años, son 2 volúmenes, ya leí el primero, me falta leer el segundo, de los diarios de Thoreau. Thoreau vivía de manera bastante solitaria, tenía bastante tiempo para sí mismo, ser agrimensor tampoco era un oficio que le quitara mucho tiempo. De modo que escribía, pues lo que pasaba todos los días. Hay un relato muy interesante de Thoreau, y para conocerlo en sus diarios, no tengo ahorita exactamente la fecha, pero un buen día con un amigo suyo, después de pescar, están cocinando los peces junto al río. Él menciona que sí habían guardado la distancia entre la fogata sin que hubiera hojas secas y demás, si era época de sequía. Finalmente se descuidaron. Se descuidaron no porque no incendiaron a propósito el bosque, fue un accidente, intentan apagarlo, se dan cuenta que no lo pueden sofocar, y entonces viene el relato, uno va al pueblo a avisar y el otro va al otro pueblo a avisar porque pues, el incendio ya está. Incluso en esa carrera se encuentra con un señor que tiene propiedades y dice, ¿dónde está el incendio? Está en aquel lugar. A mí no me preocupa, ahí no están mis cosas. Y se sigue.
La gente del pueblo evidentemente empieza a intentar sofocar el incendio, lo van a lograr, sí se van a quemar varias hectáreas de bosque, pero Thoreau se queda reflexionando cómo la gente que no tenía nada que hacer terminó haciendo algo al servicio de los demás. Ujú. Entonces dice que al principio se sentía mal por haber iniciado el incendio, pero al final no se arrepiente. Dice que no lo hizo con intención. Uno de los personajes que estaba tratando de sofocar el fuego había sido aquel que se había encontrado en el bosque y que le había dicho, eso a mí no me importa porque no es mío. Y entonces una crítica a la propiedad privada, durísima, me pareció fenomenal. Y él decía, es que la gente está alegre de que pudieron sofocar el incendio y ahora están haciendo y conviviendo juntos, cosas que no vemos, porque como cada quien cuida su propiedad, cada quien se rasca con sus uñas. Me pareció sensacional. Y esto es lo que lee uno en Thoreau. Uno puede leer la primavera, el verano, el otoño. Estamos en Massachusetts. Qué padre, sí. Yo creía que era un error de traducción, pero parece que la mora azul, ellos la conocen como el arándano. ¿A poco? El arándano como la mora. Y entonces aprendí a cultivar las moras azules gracias a la lectura de Thoreau. Cosas sensacionales que uno encuentra. Habla de los árboles, habla de los lagos, habla de sus reflexiones en torno a la naturaleza, al ser humano que puede vivir en la naturaleza y rechaza todo lo que es social, todo lo que es legal, todo lo que es propiedad privada. Y fíjate, mi querido Juan, que también creo, y yo creo que por eso te gusta tanto, lo que pasa es que Thoreau está en ese límite entre ser una persona de literatura y una persona de filosofía. Sí. Es un límite que no se le considera como filósofo, se le considera más bien como ensayista, como poeta. Pero fíjate, hay un poema que se llama Walden, que está escrito en un poemario que se llama La Rosa Sanguínea, que publicó Bartleby, y fíjate nada más lo que dice. Ve nada más. Cierto que nuestra conversación es bien ajena al habla. Solo el oído educado puede captar las palabras que te brotan, que rompen contra tus pedregosos labios y ahí mueren. Silenciosa es tu corriente de pensamiento como el paso de tus propias aguas y se eleva de tu superficie cual la bruma de la mañana para que el alma pasiva así la inhale. Habla del no somos nuestros pensamientos, somos la conciencia detrás de nuestros pensamientos. Y esa es una reflexión, corrígeme si estoy equivocada, pues es más que una reflexión estética, es una reflexión filosófica, ¿no? Bueno, estética también es filosófica. A ver, al final es una persona que rechaza la forma de vida de su tiempo. Uh-huh. Bueno, si él viviera el día de hoy, yo creo que se pegaría un tiro. No, bueno. A ver, en el prefacio de sus diarios, 2 pequeñas frases que quiero compartir. Mi diario es esa parte de mí que de otro modo se derramaría y se desperdiciaría. Aquí es como dice Ceci, no puede quedarse en el cajón. Aquello que se escribe tiene que ser leído, por eso leer los diarios de Thoreau tiene sentido. Por otro lado, no nos percatamos de cuán lejos, o con qué amplitud, o qué cerca y con qué estrechez debemos mirar. Es por eso que la mayoría de los fenómenos de la naturaleza permanecen para nosotros ocultos durante toda nuestra vida. Este reencuentro con la naturaleza ya no sabemos observar, no sabemos cómo son las moras azules, Ceci. El otro día cultivando pepinos, Uh-huh. los pepinos tienen espina. ¿Cómo crees? Ah, sí, porque estamos tan alejados de la naturaleza que ya no la conocemos. Fíjate, Juan, que yo creo que esta es una de las grandes razones por las que hicimos este programa. No solamente estamos alejados de la naturaleza, estamos alejados entre nosotros mismos y estamos propiciando un mundo de muchísima soledad. Estamos tan embebidos en nuestras pantallas que ya no nos damos cuenta que incluso dentro de las propias urbanizaciones, de las sociedades urbanas, hay naturaleza. Y a veces ni siquiera la cuidamos, ni siquiera la respetamos. Si nosotros estuviéramos más cerca de la naturaleza, sabríamos que hay un tiempo para todo y cada todo respeta ese tiempo.
¿Qué caso tiene, Juan Carlos, que tú en tu huerto te pongas a gritarle a las semillas, ¿van a crecer más rápido? No. No van a crecer más rápido. Quiero leer otro poema de Thoreau, porque era un gran poeta, y se van a escandalizar. Fíjense bien, La lluvia de verano. De buena gana, tiraría los libros. Leer no puedo. Ay. Se descarría entre las páginas el pensamiento. Busca la pradera, donde haya más rico alimento, y no repara en puntería ni en denuendo. Bueno era Plutarco y también lo era Homero. Bien rica fue de nuestro Shakespeare la hora revivida. Lo que leyó Plutarco no era ni bueno ni verdadero, ni los libros de Shakespeare si la gente no fueran su vida. ¡Jo! Walden no solo es una reflexión poética en verso, Walden también es una novela, ensayo, en realidad. Thoreau escribía y punto. No creo que se fijara demasiado en temas estéticos y literarios. Lo hacía muy bien, eso no cabe la menor duda. Sin duda. Walden habla de los 2 años, 2 meses, 2 días que pasó él absolutamente solo en el bosque. Él relata, esto es algo que Ceci comenta en su sección, él construye con sus propias manos su casa, pero él corta la leña, él crea el pegamento con el que va a hacerlo todo. Él relata en Walden cómo esa cabaña, con los materiales que tuvo que comprar, porque no los podía él hacer con sus manos, le costó $35.42. Claro, de aquel entonces. Pero hacía un comparativo que a mí me asombra mucho. Él, en la Universidad de Massachusetts, sabía que un cuarto a un estudiante le costaba $40 el mes de estancia. Es decir, él construyó con su casa, con menos dinero, en la que vivió 2 años, 2 meses, 2 días, que un estudiante en la Universidad de Massachusetts en su época tenía que pagar un poco más para estar en un cuarto, porque eso era realmente no una casa, durante un mes. Es muy impresionante. Walden además va a inspirar, al ratito les cuento, otra novela que no es de Thoreau y que es una cosa escalofriante a más no poder. Pero Walden es el relato de esos 2 años, 2 meses y 2 días que él va a pasar completamente solo en el bosque, como una autorreflexión y de una forma de vida. Y fíjate, mi querido Juan, él, la naturaleza yo creo que fue su gran amor. Decías que él no tenía amantes y no se le reconocieron amantes. Yo creo que él fue amante de la naturaleza, sin duda, ¿no? Escuchen estas palabras y verán que me darán la razón. La naturaleza, naturaleza, no está entre mis anhelos llevar la voz cantante de tu coro, ni por el firmamento ser un meteoro, o un cometa que surque los cielos, tan solo un céfiro que soplar pudiera entre las cañas del bajío de la ribera. Dame tu recoveco más secreto, y que en el aire pueda allí recorrer mi reto. En una impúbica y reiterada braña, déjame soplar en una caña. Poético. Él en sus diarios escribirá sobre poesía. No hay definición adecuada de la poesía que no sea en sí misma poesía. Sí. El poema que extrae de por debajo de los pies del poeta, todo su peso ha descansado sobre ese suelo. Es otra cosa que él comentaba mucho, cómo se debía abrigar de las inclemencias, cómo él se da cuenta, que es algo que también he entendido, cómo las plantas se dan cuenta primero de los cambios climáticos. Uno aquí con su ronquera, su gripa, porque nosotros no nos percatamos de esos cambios del clima y ni siquiera tenemos a veces la capacidad de taparnos cuando debemos y destaparnos cuando no debemos. Y las plantas lo saben todo. Viejos los cerros y reverdecen, decía mi tía abuela. Es. Bueno, Henry David Thoreau nació el 12 de julio de 1817 en Concord, Massachusetts. ¿Y quiénes crees que fueron sus coetáneos? Nada más y nada menos. Y además, su grupo de amigos, Edgar Allan Poe, Emerson, Hawthorne,
con quien llevó una amistad muy íntima, Walt Whitman, Melville y evidentemente, si ustedes, o sea, estamos hablando de los grandes portentos de la literatura en los Estados Unidos. Muy bien, Ceci, se nos está acabando la sección. Sí. Yo quiero hacer 2 recomendaciones, un poquito a la inversa del programa, pero justo porque son pretextos que nos da Thoreau. Por un lado, recomendar una ópera que se llama Satyagraha, de Philip Glass. Satyagraha utiliza la figura de Gandhi y de otros 2 personajes para hacer una reflexión en común que tiene mucho que ver con el Satyagraha budista. Uh-huh. Y por otro lado, recomendar Walden 2. Walden 2 es una novela de Skinner, pero él, en lugar de proponer un acercamiento a la naturaleza, lo que propone es manipular las mentes humanas para hacer a todos los humanos iguales. Nada que no esté pasando el día de hoy con meternos chips en los cerebros y cosas por el estilo para poder manipular a la raza humana. Ay, escalofriante. Y le pone Walden 2. Bien macabro, Skinner. Sí. Despedimos el programa, mi querida Ceci. Quisiera agradecer a este equipo maravilloso de guionistas, de gente de producción, que hacen que sigamos a tambor batiente. No me quiero despedir sin decir, lean La Rosa Sanguínea de Henry David Thoreau y seguimos en nuestro afán de atrapar lectores y escritores para nunca dejarlos ir. Mi nombre es Cecilia Durán Mena. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Escribir bien, al igual que actuar bien, significa obedecer a la conciencia. Diarios de Henry David Thoreau, 26 de enero de 1873.